Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Sufrir un régimen de apartheid, irse a otro sitio o afrontar la mano dura, sea lo que sea que eso signifique. Estas son las tres opciones que se les dieron a los palestinos hace 6 años. La segunda Nakba, como se conoce a la limpieza étnica, el desplazamiento forzado del pueblo palestino, que parece que estamos observando ya en estos precisos momentos, no es solo una consecuencia colateral fortuita de la operación militar de Israel contra Hamás, sino la culminación de un minucioso plan elaborado en 2017 por el actual ministro de Finanzas y gestor de los territorios palestinos ocupados, un colono radical y ultraderechista llamado Bezalel Smotrich. Sara ya lo mencionó a este señor, pero les proponemos detenernos más en este tema, porque da una perspectiva acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en la región. Adelante, Ina. En 2017, mientras era miembro del Parlamento israelí, la Knesset, Smotrich publicó un largo ensayo en una revista de ultraderecha, Haz Hilouch. El texto tenía un título bien escalofriante: El plan decisivo de Israel. Difícil no encontrar similitudes con la solución final. Pero más allá del título, lo realmente pavoroso de ese ensayo es la transparencia de Smotrich, su claridad y franqueza, porque básicamente propone destripar la identidad palestina. Arranca sin rodeos, diciendo que la sociedad israelí tiene que ganar ese conflicto y para ganarlo hay que entender que no vale intentar gestionarlo engañándose con la solución de 2 estados. En la tierra de Israel no hay lugar para 2 movimientos nacionales en conflicto. Sobra aclarar que la tierra de Israel para Smotrich incluye los territorios de Gaza y Cisjordania, además de los territorios canónicos de Israel y de los que ya están ocupados. En toda esa zona, según el actual ministro, solo hay lugar para la autodeterminación de la nación judía. Por eso a los árabes de la tierra de Israel, Smotrich les propone 3 alternativas básicas a elegir. Los que renuncian a sus aspiraciones nacionales, a su identidad palestina, pueden quedarse a vivir como individuos en el Estado judío, podrán llevar su vida diaria en libertad y paz, pero eso sí, no tendrán derecho a votar en la Knesset, no sea que se arme una mayoría árabe y tome decisiones que no coincidan con los intereses que, según Smotrich, tiene el Estado de Israel. Bueno, lo que viene siendo aceptar una especie de no ciudadanía, ¿no? Un apartheid que niega los derechos políticos a parte de la población por su etnia o por la minoría a la que pertenece. Solo les pido que se imaginen eso con cualquier otra minoría en cualquier parte del mundo, con los negros, con la gente de otras procedencias o razas, con la gente originaria de otros pueblos o de otros grupos. Vivir en libertad, pero sin derecho a voto y a elegir a quien te represente. Es una interesante interpretación de lo que es la libertad. Una cosa es la libertad para los árabes de Israel, que nunca va a ser igual que la libertad para los judíos. ¿Dónde va a parar? Les decía que su claridad era absolutamente desarmante, júzguenlo ustedes. Dice Smotrich que, bueno, entiende que es una situación imperfecta en términos de derechos civiles, pero ciertamente razonable, dice. Incluso podría ser la mejor solución posible. Y vaya que no miente, porque a los árabes de la tierra de Israel que no quieran renunciar a su identidad y su derecho a votar por alguien menos ultra que los colegas de Smotrich, les hace otra oferta que no pueden rechazar: emigrar a uno de los muchos países árabes donde los árabes realizan sus ambiciones nacionales, allí o a cualquier otro destino del mundo. Todo un humanista es Smotrich. De nuevo, imagínense ese mismo discurso en Europa o en Estados Unidos en referencia a otros pueblos, razas o credos. La tercera opción del plan decisivo debe ser la más decisiva, supongo, ¿no? La tercera opción la reserva para todos aquellos a los que las primeras 2 no les convenzan demasiado. Por supuesto, dice Smotrich, habrá quienes seguirán eligiendo continuar la lucha contra las fuerzas de defensa de Israel y el Estado de Israel. Estos terroristas, advierte, se enfrentarán a la mano dura de las fuerzas de defensa de Israel en las condiciones más manejables. Bueno, y creo que podemos deducir bien a qué se refiere exactamente, porque llevamos ya 10 días viendo cómo aplica el ejército de Israel la mano dura contra aquellos a los que considera terroristas, estén o no estén rodeados de edificios de viviendas y de población civil o tengan menos de 7 años, que bueno, no ha parecido ser eso un problema para este ejército y para la mayor parte de ejércitos durante el último siglo, por hablar con franqueza.
Esta hoja de ruta fue tachada en su momento por el diario Haaretz como genocidio anunciado contra palestinos. Los valores de Bezalel Smotrich se asemejan a los de las SS alemanas, advirtió un columnista del periódico en un artículo de opinión. Cuando en 2022 se formó el nuevo gobierno de coalición liderado por Netanyahu, Smotrich no solo fue nombrado ministro de Finanzas, sino que recibió las llaves para administrar las tierras ocupadas. Bueno, no se me ocurre mejor definición de dejar a los zorros cuidando de las gallinas, ¿no? Efectivamente, es responsable de los permisos de trabajo de los palestinos, de gestionar los 592 puestos de control de Cisjordania y de garantizar la expansión de los asentamientos y el dominio de los colonos sobre Palestina. Básicamente, pasito a pasito, empezó a llevar su plan a la realidad con pogromos, expulsión de los palestinos de sus casas y establecimiento de nuevos asentamientos. El año pasado, 146 palestinos fueron asesinados, 7.000 fueron arrestados, casi 1.000 viviendas de palestinos fueron reducidas a escombros y se aprobó el levantamiento de más de 4.000 nuevos asentamientos ilegales. Pero claro, para llevar a cabo el plan de Smotrich en su totalidad, con esas estrategias propias de las SS alemanas, pues se necesitaba claramente un desencadenante. Eso sería lo único que los distingue. Y ese desencadenante fue precisamente el atentado de Hamás contra los civiles israelíes el pasado 7 de octubre. Hace unos días hablamos en Macondo con el diputado de la Knesset israelí Ofer Kasif, que es una de esas voces minoritarias del Estado de Israel que aboga por el fin de la ocupación ilegal, y nos dijo que para llevar a cabo el plan de Smotrich, el gobierno ultraderechista necesitaba violencia porque su proyecto de reforma judicial, del que hablamos en un programa anterior, encontró una fuerte oposición y era la única forma de saltarse las limitaciones que impondría el Tribunal Supremo a un proyecto de ese tipo. No es que la violencia la haya buscado Smotrich o Netanyahu, para nada. No vamos a dar lugar a teorías de la conspiración, pero sí están aprovechando lo sucedido para implementar más rápidamente esa solución decisiva. Escuchemos cómo lo explica Ofer Kasif, insisto, un diputado israelí. El gobierno de Israel, este gobierno de Israel, quería realizar este plan racista, fascista, colonialista de Smotrich. El gobierno sabía que no puede hacer eso cuando el sistema de justicia independiente no van a cancelar un plan como eso. Por eso querían abolir, eliminar la independencia del sistema de justicia y como un medio para realizar el plan de subyugación. Pero por las manifestaciones y protestas contra el golpe de Estado, el gobierno entendió que no puede hacer eso. Y hay otro medio. ¿Qué es el otro medio? Guerra, violencia. Tengo que decir muy claro, yo no quiero decir que el gobierno quería el masacre que había en el sur, para nada. Sí quiero decir que este gobierno quería violencia, porque cuando hay violencia y guerra, es más fácil por ellos vis-a-vis el público de Israel y especialmente el público del mundo y los gobiernos del mundo a realizar este plan de Smotrich. En nuestro anterior programa sobre la organización Hamás, que les recomiendo, hablamos de este grupo desde sus inicios y precisamente tocamos el tema del apoyo que recibieron fundamentalistas de Hamás por parte del establishment israelí, Netanyahu incluido. Bueno, Bezalel Smotrich, por cierto, también tenía claro desde hace años que los había que apoyar. A 2 años de formular su plan decisivo, en 2015, en un estudio de la Knesset, en una intervención, dijo literalmente que en el ámbito internacional, en el juego de la deslegitimación, la autoridad palestina es una carga y Hamás un activo. Hamás habría sido un activo para estos sectores que ahora se echan las manos a la cabeza por los crímenes que efectivamente ha cometido Hamás. Pero según nos dicen, ellos sabían perfectamente que para poder defender abiertamente sus intereses, lo mejor era que creciera Hamás y que se fuera pagando la influencia de organizaciones laicas como las que tradicionalmente ostentaron más poder e influencia en esos territorios. Por eso la preservación del gobierno de Hamás en Gaza para estos personajes fue una de las prioridades para fortalecer la separación entre la Franja y Cisjordania. En 2018,
Netanyahu acordó que Qatar, ese país donde se celebró el año pasado el Mundial, transfiera millones de dólares anuales para financiar al gobierno de Hamas en Gaza. En febrero de 2020, el jefe del Mossad, Yossi Cohen, y un alto cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel visitaron Qatar para convencer a sus jeques de seguir financiando a Hamas. Esto lo reveló semanas después el que fuera canciller, ministro de Defensa y ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Lieberman, ya lo mencionamos aquí con Sara. De pronto Netanyahu se erige como el defensor de Hamas como si fuera una organización ecologista, dijo Lieberman, acusando a Netanyahu de someterse al terror. Y no es que esas acusaciones y esas críticas se hicieran desde la izquierda, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, pero nos aportan un dato más a toda esta historia de asistencia a Hamas por parte del Estado de Israel para que la única solución aceptable finalmente fuese la de las tierras de Israel solo para el pueblo judío. Tanto a nivel nacional, que es algo que, bueno, parece que ya tienen bastante hecho a juzgar por quiénes son los que gobiernan y los que son los más votados, como a nivel internacional, que esto sí es algo que hasta hace 10 días por lo menos pues parecía un poco más complicado. Y antes de finalizar, un último dato. En marzo pasado, Bezalel Smotrich provocó un escándalo diplomático entre Israel y Jordania al intervenir durante una conferencia desde una tribuna cubierta por un mapa del Gran Israel. El mapa obviamente no incluía a Palestina, porque en esa misma intervención Smotrich dijo que no existía tal cosa como el llamado pueblo palestino. El caso es que además de la totalidad de Palestina, ese Gran Israel incluía los territorios de Jordania, parte de Arabia Saudí, del Líbano y de Siria. La ola de indignación llegó enseguida y llegó incluso a Josep Borrell, imagínense, hasta el principal jardinero lo condenó, de manera que el gobierno de Israel se vio obligado a matizar que los discursos del ministro no representan al Estado. Meses después, en septiembre, mejoraron el tema cartográfico. Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Netanyahu presentó un mapa del Nuevo Oriente Medio sin Palestina, con un Israel más grande, eso sí. Bueno, y el problema es que el plan de Smotrich no es precisamente una fantasía ideada por un lunático supervillano de película, sino una realidad que se está además implementando frente a nuestros ojos. Efectivamente, merece la pena recordar que este señor, al que se ha decidido darle esa cantidad de poder y de atribuciones de las que hemos hablado, no es una persona a la que consideremos nosotros como un ultraderechista porque somos muy rojos y cualquier cosa de derechas nos espanta. No, es que él mismo se definió a sí mismo como fascista y homófobo no hace mucho tiempo. Volvemos al tema de las comparaciones, porque ya sabemos que hay mucho fascista y homófobo en varios gobiernos y partidos europeos, pero ¿cuántos se atreven a decir abiertamente que lo son? ¿Qué pasaría si lo hicieran? Por más que lo diga en un tono irónico, que puede ser. En Israel, el Estado, nacido para compensar la absoluta injusticia con el pueblo judío y los crímenes contra la humanidad cometidos contra él, un ministro sí puede considerarse a sí mismo fascista usando esa palabra y ni tan siquiera llamar la atención. Ese es el nivel de la situación política allí. Bueno, aquí tenemos a Almeida. Gracias, Ina.